¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Café y Noticias. Bienvenidos a este programa especial de este jueves 25 de diciembre. Feliz Navidad para todos y para todas. Hoy, para este día de asueto, muchos de ustedes están en casita ya preparando el recalentado. Qué rico. Les vamos a dejar un programa muy completo de un tema que sabemos que les gusta mucho, que es el Tren Maya. Buenos días, Perla Velázquez. Muy buenos días, Dani Barragán. Buenos días a toda la audiencia que ya se está conectando en esta transmisión. Creo que son de esos días en los que más te cuesta trabajo levantarte de la cama, pero de repente empieza a llegar ese olorcito a que ya se levantó alguien a prenderle al ponche o que ya está empezando a buscar algo en la cocina, a ver qué quedó para armar el recalentado. Y a mí debo confesar que me gusta más la comida de la cena de Navidad un día después. Sí, siempre el recalentado tiene su toque distinto. Sí, porque es como si no sé si se concentra más la comida. Algo pasa. La ensalada de manzana sabe mejor. Oh, mira, no es el recalentado, es una experiencia. Culinaria. Más bien. Sí, o sea, deja tú la comida, es la experiencia del recalentado. ¿Religiosa? La experiencia religiosa. Mientras ustedes están empezando a preparar todo para este recalentado navideño, vamos a platicarles de este Tren Maya, este proyecto que arrancó con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, porque tenemos también una entrevista con quienes están presentando su libro de Más allá del Tren Maya. Y esa la vamos a escuchar más adelante. Pero ¿por qué hablar de Más allá del Tren Maya? Porque se trata de un proyecto que es justo más que un tren, ¿no? Todo lo que se ha reactivado alrededor, incluso desde la etapa de construcción, es importante traerlo a colación porque se tiene que echar a andar el tren, ¿no? O sea, ya se pasó por la etapa de construcción, lo tiene en manos la Sedena, pero ahora tiene que echarse a andar y tiene que funcionar y tiene que empezar a dejar ganancias. Tiene que empezar ya a mostrar esa fortaleza de una obra que lo que está haciendo también es reivindicar a toda una zona que es la península de Yucatán, en donde hay mucha riqueza turística, en donde hay mucha riqueza cultural y también histórica. Creo que eso es algo que se tiene que destacar de este Tren Maya, de lo que puede lograr, porque sí hay algo que me ha llamado también la atención al momento de tú querer buscar. Digo, yo soy de esas personas que de repente dicen, a ver, vamos a ver ahora cuánto sale un vuelo a tal lugar, ¿no? O un hospedaje en tal lugar. Y algo que hay en la página del Tren Maya es que ya te marca también la ruta turística e histórica que puedes recorrer con las zonas arqueológicas. Entonces, ese es un gran atractivo porque el tren pasa por todas esas zonas arqueológicas que te van a contar toda la historia del pueblo maya, que es uno de los más sorprendentes, de las historias más ricas que puede existir también por todo lo que tienen en su cosmovisión. Entonces, pues claro que siempre se antoja, pero para que llegara este tren hasta ese punto, hubo también una serie de resistencias, hubo una serie de campañas que trataron de difamar que no se terminara de cumplir esta obra, que hasta la fecha también va todavía ahí con pequeños pasos, pero avanzando, con la intención también de que la ciudadanía se vea beneficiada, que eso esperemos que ya llegue en poco tiempo, que las personas que radican en esa zona puedan ya utilizarlo como un transporte habitual y del día a día. Y creo que lo que hacemos también con esta entrevista que les vamos a presentar, porque tenemos una entrevista que nos habla también de ese Más allá del Tren Maya. Sí, es como echar a andar ya, que se empiece a cimentar ese proyecto, que insisto, no solamente es el tren, es toda la reactivación económica y de actividades de toda una región. Así que vamos a ver de entrada un video sobre los paquetes que ya se están ofertando a la gente, porque
va a haber una alta demanda, ¿no? O sea, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, anunció un récord histórico en la llegada de visitantes internacionales y su derrama económica durante octubre. De acuerdo con estos datos, este año llegaron al país 8.3 millones de visitantes, lo que representa un aumento del 10% en comparación con 2024, cuando llegaron 7.5 millones de extranjeros. Y estos datos llaman mucho la atención porque, por ejemplo, Estados Unidos tiene una baja en el turismo. Todos los países dejaron de visitar Estados Unidos, excepto México. Entonces, pues el caso de que nuestro país esté subiendo en números, pues es una muy buena noticia. Ahora llegaron 3.7 millones de turistas internacionales, que son 17,000 más respecto a octubre del 2024. Y la derrama económica alcanzó los 2,440 millones de pesos, que es un 9.3% más que el año pasado. Vamos a escuchar lo que informó la Secretaría de Turismo este pasado 11 de diciembre. Es importante también comentarles en el tema del Tren Maya el porcentaje de pasajeros internacionales. De enero a octubre tenemos un crecimiento de 181%, es decir, se han transportado más de 75,000 pasajeros internacionales en esta gran infraestructura, y comentarles que todos los hoteles, tanto el Tren Maya y las experiencias comunitarias ya pueden también, y Mexicana, pueden también hacer reservaciones no solo en sus aplicaciones, en su página, sino también en las plataformas principales de todo el mundo. El Tren Maya iniciamos en enero con las 2 plataformas que venden más grandes en Europa trenes, y bueno, eso va a ser una gran opción para nuestros turistas internacionales. Por eso hoy el Grupo Mundo Maya va con nosotros de la mano en todas las ferias, porque ya se encuentran dentro de las plataformas internacionales. Hasta hoy, por ejemplo, el que llega a Cancún, que es el aeropuerto que tiene más pasajeros internacionales, tiene diferente oferta que con el Tren Maya de conocer 5 estados del Grupo Mundo Maya. Decirles, y aprovecho, en enero la presidencia del Mundo Maya de los 5 países le toca a México. Entonces iniciaremos una gran promoción de este producto. Bueno, pues ahí está esto que nos compartía la Secretaría de Turismo el pasado 11 de diciembre, y en donde pues sí se ve y se observa cómo ha ido avanzando, cómo ha ido creciendo esta oferta con el Tren Maya, y sobre todo también los datos, lo que están reflejando con el turismo que está llegando a esa zona. Porque no nada más fue el Tren Maya, sino también fue el aeropuerto que se inaugura en Tulum, en una zona también que en los últimos años ha tenido una exponencia muy prolongada para que la gente llegue a esa zona, ¿no? De la península de Yucatán y todo el Caribe mexicano, que además es muy bello. Sí, resulta ya muy necesario, porque ya las obras de infraestructura tienen que pasar por la etapa de construcción para pasar ya a la derrama económica. ¿Por qué hago mucho énfasis en esto? Porque tú lo ponías al inicio, o sea, hay un tema de también que la obra de infraestructura sea un tema de justicia, ¿no? Y sobre todo para una región que sí, hay zonas que han vivido una época de bonanza por la cantidad de turistas que llegan, por ejemplo, la cantidad de turistas que llegan a Cancún, que es una de las joyas del turismo mexicano, pero no significa que lo que hay en Cancún se distribuya en absolutamente todas las localidades. Por eso la importancia, y felicidades a quien se le ocurrió, que en cada estación del Tren Maya también se hagan museos de sitio. Por eso la importancia de que la gente de las comunidades haya ido a trabajar a la construcción del Tren Maya para buscar las piezas arqueológicas que no habían sido encontradas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, para empezar a acomodarlas y a decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos tanto, nos hemos encontrado tanto que podemos hacer un museo. Y eso que empieza a generar, pues bueno, que los turistas vayan, se bajen en una estación, visiten el museo,
coman en la zona, compren a comerciantes y otra vez ahí va la reactivación económica, porque insisto, el que en Cancún haya una cantidad impresionante de turistas año con año, no significa que toda esa riqueza también se haya compartido en absolutamente toda la región, donde también hay niveles de pobreza considerables. Entonces, por eso es la urgencia de empezar a reactivar la obra, de que ésta empiece a generar ganancias. Se generaron muchísimos empleos durante la construcción. Bueno, tiene que empezar también a generar y a mantener empleos durante su funcionamiento. Así que ese es uno de los grandes retos que tiene ahorita el tren. Sí, uno de los grandes retos, y creo que sobre todo esta forma en la cual fueron recolectando cada una de las piezas que encontraron fue que la comunidad se estuvo uniendo a este proyecto y estuvo también reconociendo que esa zona es rica en muchísimos sentidos. Este es uno de ellos, las vistas y los paquetes turísticos que ya también están ofertando da cuenta de cómo es que ha ido avanzando esta construcción del Tren Maya para que se viera beneficiada no solamente esa zona, sino además también la ciudadanía que puede ir de turismo. Algo que a mí todavía me sigue llamando mucho la atención es el extranjero que llega a este tipo de playas, porque además lo que hacen muchas veces es, por un lado, algunos sí cuidar la selva, sí cuidar también las playas, pero otros tantos que han llegado incluso a habitar, que se han apropiado de esos lugares. Son también una manera de acercar al mismo turismo mexicano para que conozca cuáles son estos lugares en los cuales puede vacacionar y los cuales puede acceder, y que no nada más se quede para un cierto cúmulo de personas, a los cuales también pues accede extranjeros de Canadá y de Estados Unidos, que son muchos de los que normalmente están ahí en esa zona del Mar Caribe, y también los europeos, que europeos hemos visto cómo han tomado esas playas y han decidido hacerlas privadas, que esa también es una lucha muy fuerte que vimos en este 2025, Dani, cómo muchas personas llegaron a hacerse de las playas, cuando en realidad pues se tiene que abrir a todo el público, tiene que llegar a toda la ciudadanía, a toda la población, y creo que el Tren Maya también cumple con esta función. Vamos a escuchar el siguiente momento de este año, en donde ya se presentó una nueva oferta de paquetes turísticos de invierno que están disponibles hasta el 20 de enero del 2026, que incluyen recorridos de 4 a 7 días por Tulum, Bacalar, Chetumal, Mérida, Valladolid y Chichén Itzá. Los paquetes contemplan transporte en tren, vuelos redondos desde el AIFA, hospedaje en los hoteles Mundo Maya, que también forman parte de toda esta construcción que hizo la Sedena, y también ofrecen la alimentación. Los precios van de 14,760 pesos a 26,820 en este afán de también hacer accesible, no solamente para el consumo extranjero, sino también para que la gente con toda esta cadena ya pueda comprarse un boleto no muy caro en Mexicana, además, que salga del AIFA y que llegue al Tren Maya y que en el Tren Maya haya hospedaje. Uh-huh. O sea, es toda la cadena para también hacer accesible, que esto sea accesible para todas y para todos. Vamos a ver este video. Por ponerles un ejemplo, tenemos el de Mares y Lagunas. Es un paquete que está diseñado con 4 días, llegando desde el AIFA al Aeropuerto Internacional de Tulum, el hospedaje en el Hotel Mundo Maya de Tulum, y tienen diferentes paseos dentro del parque, el Jaguar, la zona arqueológica, las playas, el Hotel Mundo Maya nuevamente, trasladarse a Bacalar, estar en un tour en la Laguna de los 7 Colores, cena en un restaurante de Bacalar, el hospedaje en Chetumal, después un recorrido en la bahía de Chetumal y regresar el 4º día al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Esto es importante decirlo porque es la manera en que estamos ofertando los paquetes. Los paquetes de menos días son de 4 días con 3 noches y hay paquetes hasta 7 días con 6 noches. En la siguiente lámina, por favor. Este es otro ejemplo también, el de la Ruta de las Maravillas. Son 4 días con 3 noches, también llegando a Mérida, visitando el Paseo Montejo, hospedándose en los hoteles con los que tenemos convenio, visitando en el 2º día Puerto Progreso, el Museo del Meteorito, viajar en el Tren Maya hasta Chichén Itzá y hospedarse en el Hotel Mundo Maya de Chichén. En Chichén Itzá y Valladolid, visitar el cenote Chichicán,
el centro de Valladolid, el viaje en Tren Maya, el hospedaje en el hotel y después regresar en el Tren Maya al centro, visitar el centro de Valladolid y desde Mérida regresar nuevamente a la Ciudad de México. Estos paquetes están ofertados en diferentes fechas, ustedes pueden ver ahí del 13 al 16 de diciembre, del 10 al 13 de enero y del 17 al 20 de enero. Cada uno de los paquetes tiene diferentes fechas, atendiendo a la demanda que se va presentando. En la siguiente lámina, por favor. Ahí tenemos todos los paquetes que estamos ofertando. En Semana Santa tuvimos 10 paquetes ofertados, logramos comercializar 117 paquetes, quiere decir que estamos teniendo una buena aceptación. En el verano ofrecimos 15 y comercializamos 136. Y de lo que llevamos desde el 15 de octubre a la fecha, hemos ya logrado posicionar 81 paquetes de los que estamos ofertando en la temporada de invierno y que ustedes pueden ver aquí. El paquete, por ejemplo, que es el Santuario Maya, incluye recorridos desde Tulum, Bacalar, Calakmul y termina en Palenque. Es uno de los más largos, son 7 días con 6 noches. Es el paquete más largo que ofrecemos y los paquetes más cortos de 4 días con 3 noches con los precios que ustedes observan ahí. Hay una pequeña variación por la temporada porque los precios de los hoteles suben y tenemos un 10% a veces de incremento en estos precios. Los canales de venta son los que ustedes pueden observar aquí para la compra de los boletos y estamos ya utilizando con mucha profusión la aplicación de Tren Maya. En la siguiente lámina, por favor, quiero comentarles que como parte también del esfuerzo que realiza el Tren Maya, vamos a iniciar ya con la operación del tren de larga distancia. Es un tren que no habíamos podido iniciar su operación porque estaba todavía la empresa terminando la configuración del mismo. Al día de la fecha, este tren tiene 2 vagones de clase turista, 2 de primera clase con asientos eléctricos reclinables con ciertas amenidades diferenciadas, un vagón equipado para alimentos y 2 vagones con camarote y un área de comedor. Es nuestro tren de lujo, solamente contaremos con 3 de la flota de 42 de que dispone el Tren Maya y pretendemos iniciar este paquete, ofertarlo el 29, 30, 31 de diciembre y 1 de enero. Son 4 días con 3 noches por Yucatán y Quintana Roo, incluye el viaje en vuelo, el AIFA a Tulum, el Hotel Mundo Maya, en Tulum la visita a la zona arqueológica, al Parque del Jaguar. En el movimiento que haremos de Cancún a Mérida, ahí se va a servir el brindis, se va a hacer un brindis de fin de año y la cena que se va a hacer en el Hotel de Mérida el día 31 y una parte también a bordo del tren de larga distancia y el día 1 ofrecer el primer amanecer, precisamente verlo en el puerto de Progreso el 1 de enero del 2026. Ya lo estamos comercializando, como decimos, incluye todo, vuelos, obviamente en Mexicana, partiendo todos del AIFA y regresando al mismo aeropuerto. Aquí está la publicidad que estamos sacando a partir de la fecha. En la siguiente lámina, los canales de comercialización que estamos utilizando. Tren Maya es la página web, estamos utilizando también la aplicación, tenemos un call center, estamos también comercializando a través de WhatsApp y de nuestro correo de Tren Maya, que es paquetesturísticos.tm@defensa.gov.mx. Bueno, pues ahí está algún paquete. Todavía tienen oportunidad que ustedes puedan buscar cuáles son las opciones que nos dio a conocer en esta ocasión el general Óscar David Lozano, quien es el titular del Tren Maya, y porque son paquetes que para muchas personas han sido una opción. Como bien decía Dani, estos vuelos salen desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, muchos de ellos llegan directamente hacia Cancún, hacia Mérida o hacia Tulum, que son ciertas propuestas que ya hay por parte de esta aerolínea de Mexicana. Recordemos también, son obras que desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues han tenido un empuje, han tenido un realce para que vaya dándose más oportunidades a otras personas, también reactivando la economía desde distintos ángulos, y ahora pues ya vemos opciones para todo mundo, que todavía queda una semanita más, 2 semanitas para otros tantos de vacaciones, así que disfrute mientras pueda, y es parte de lo que le teníamos esta mañana aquí en Café y Noticias, Dani. Que alce la mano, ¿quién ya fue al Tren Maya?
reprobadas, pero para poder resarcir el daño, porque ahorita en este especial del Tren Maya nos hubiera encantado decirles, ay, cuando yo fui al tren, pero no vamos a poder hacerlo. Pero para resarcir ese daño, les vamos a dejar la conversación que tuvimos con dos personas que están presentando justo el libro del Tren Maya. Ellos son Etienne Bonbertraf, él es académico en la Universidad College de Londres, y también Augusto Mora, que él es ilustrador de la familia de El Chamuco y los hijos del Averno. Ellos están presentando Más Allá, una historia del Tren Maya, y platicamos con ellos sobre las razones por las cuales hacen este libro y lo que contiene, que va desde cómo una comunidad entera se volcó en apoyo para construir y echar a andar el tren. También todas las presiones que hubo para impedir que la construcción de esta obra, para detenerla, todo este episodio que vimos con el famoso tramo 5, que era el que más interés desató. Entonces platicamos largo y tendido del Tren Maya, Perla. Así es, pues vamos a ver esta entrevista que les queremos compartir a todos ustedes. A Emma Juárez le encantó. Es una de las personas que ya dijo, se está burlando de nosotras. Garantía. Ajá, se está burlando de nosotras porque no hemos ido al Tren Maya. ¿Tú ya fuiste al Tren Maya, Emma? Bueno, aquí en el chat. Reprobadas. Díganos si ya fueron al Tren Maya mientras escuchamos esta entrevista que les compartimos. Les damos la bienvenida al académico Etienne Bonbertraf y al monero Augusto Mora, porque vamos a hablar de un libro que están actualmente presentando, de un proyecto que puede ser considerado polémico. Muchos encuentran en este proyecto del Tren Maya un acto no solamente de infraestructura, sino hasta patriótico, de justicia social. Pero por otro lado, fue un proyecto que contó con muchas resistencias, muchísimas críticas, algunas orgánicas y otras no tanto. Entonces le damos la bienvenida a los dos autores de Más Allá del Tren Maya. Bienvenidos a Café y Noticias, Etienne, Augusto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a ustedes y un gusto estar aquí con ustedes y con su audiencia. Hola, Daniela y Perla, qué gusto verlas. Y no, gracias a ustedes y qué gusto que estén aquí en esta ocasión, aquí en Café y Noticias, hablando de este libro que ya lo han presentado, ya ha tenido también diversos espacios en los cuales han podido hablar de qué va el libro Más Allá, una historia del Tren Maya, y como su título lo dice, es Más Allá. Hablar sobre todo de lo que hay en el fondo del Tren Maya, de lo que hay en esta obra que en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador fue una obra insignia, que sí se buscó que ya empezara que se planteara esta obra y que terminara el sexenio con esta obra, algo que sí sucedió, pero en estos años en lo cual se estuvo creando el Tren Maya, pues vino también una serie de polémicas, que es parte de lo que ustedes dejan en este libro, que me gustaría empezar diciéndoles, es como ver una historieta, es como leer un cuento, es como leer con la lectura que le da tanto Etienne como las imágenes que le acompañan, pues es tal cual meternos y adentrarnos en una historieta que es realidad. Entonces, la pregunta obligada siempre es, ¿cómo surge la idea de crear y hablar sobre este Tren Maya y tener esta dualidad tanto en la imagen como en el texto? Yo pese a estar trabajando como docente e investigador en Londres, en la Universidad de Londres, es un departamento que se enfoca, digamos, a los dilemas del desarrollo en América Latina, África, Asia, etcétera, ¿no? Entonces, nuestra mirada siempre está hacia acá y obviamente, pues, entrando el sexenio anterior, mi tema es la ecología política y la justicia ambiental. Entonces, el tema del Tren Maya, pues, era evidentemente sumamente importante para nosotros. Propuse un proyecto de investigación de largo aliento y personalmente llevo investigando el Tren Maya ya 5 años. Entonces, una primera tarea a propósito del libro, pues, era hacer precisamente un registro lo más serio, riguroso y honesto posible de un proyecto que tuvo muchísimas modificaciones a lo largo del tiempo, cosas que se dijeron de los inicios y críticas inclusive, pues hacían poco sentido años después porque ya se habían hecho ajustes, cambios en la ruta,
por hallazgos arqueológicos, por resistencias, que podemos hablar de ellas, o por viabilidad económica, ingenieril, etcétera, ¿no? Pero también en su concepción. Por ejemplo, se les señalaba por algunos que era un proyecto neoliberal, cosa que obviamente era un cuestionamiento a un proyecto político que buscaba poner fin al periodo neoliberal e ir más allá. Pero, bueno, ese tipo de críticas a lo largo del tiempo pues no hacían mucho sentido porque acabó siendo un proyecto enteramente público, que es de todos, ¿no? Donde sí hubieron empresas que participaron en la construcción, etcétera, pero nuevamente fue absolutamente inversión pública, entre otros aspectos. La otra cosa que yo, después de investigar mucho el Tren Maya, con mucho trabajo en campo, con colegas investigadores de Inglaterra, de México, de varias universidades de la región, y muchísimos estudiantes de posgrado que nos han acompañado a lo largo de los años, cada año vamos y pasamos ahí, bueno, yo paso más de un mes cada año en la región, tratando de entender, dar seguimiento a muchas cuestiones en toda la península, y me di cuenta que era imposible entender el Tren Maya de manera aislada, mucho menos evaluarlo, ¿no? Porque pues es parte de una estrategia más amplia de desarrollo que busca precisamente generar prosperidad de manera más compartida que lo que había habido en el pasado, que era una concentración del desarrollo turístico en Cancún y en la Riviera Maya, pero un abandono notable en áreas rurales, en comunidades en toda la región, dejadas a la deriva o a los vaivenes del mercado, de los inversionistas. Es una región muy dinámica, mucha gente está tristemente comprando tierras, comprando recursos que son capitalizables, ¿no? En el turismo y otras industrias, otros aspectos, en detrimento de las comunidades locales, ejidos, etcétera. Entonces, ciertamente habían preocupaciones locales, genuinas, pero la gran mayoría de las críticas fueron más bien mediáticas, mediatizadas, ¿no? Explotadas obviamente por la oposición en México, siendo precisamente el proyecto insignia y uno de los más queridos personalmente por Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues también hacemos una radiografía de estas controversias, le damos voz a las voces que consideramos importantes y también cuestionamos aquellas que fueron mucho más convenencieras. Tratamos de desenmarañar el ámbito informativo. Hay un capítulo dedicado precisamente a los medios y a los intelectuales y pues desmenuzamos la cantidad de cosas que se dijeron, inclusive en reportajes que parecían o que pues, se postraban como muy serios en torno al Tren Maya, pero también en torno a otros elementos de esta estrategia, por mencionar alguno, el programa Sembrando Vida, ¿no? Que también lo tratamos en el libro. Entonces, ya para terminar esta entrada, desde la perspectiva de los pobladores, ellos no separan estas cosas. Ellos lo que están viendo es si hay una mejora en sus condiciones de vida o no. No es una forma neoliberal como tratando al gobierno como si fuera una empresa. Tú implementas este proyecto, tiene este impacto, cómo lo resuelves, etcétera, pero hay toda una estrategia llena de diferentes patas, ¿no? Y no se puede separar las patas, al menos si lo concebimos como un proyecto regional de desarrollo que tiene limitaciones, que tiene contradicciones, pero que en suma nos hemos dado cuenta, pues ha generado un respaldo casi ultramayoritario en la región del sur y sureste del país. Si quiere, Augusto, nos comentas sobre la otra parte, ¿no? La parte creativa, cómo es que surgió. Sí, bueno, el libro se presenta, se plantea como un libro, como bien se menciona, como un libro historieta, porque la idea de buscar medios de difusión de un tema tan complejo como lo es el Tren Maya, justamente como lo mencionaban, pues es un tema controversial, es un tema polémico que tiene demasiadas aristas, demasiados puntos de vista. Era importante buscar justamente una forma de contarlo que fuera digerible para cualquier público posible. Y en ese sentido, bueno, se decidió
justamente también por ser por parte de la editorial El Chamuco y los Hijos del Averno, utilizar este formato de libro historieta. Yo personalmente creo que se lo atribuiría este género de escribir y este género de contar las cosas al maestro Rius, al caricaturista Rius, Sí, que justo. con el pues mucho de nosotros y nosotras pues hemos crecido leyendo y aprendiendo muchísimos temas complejos de economía, de sociología, de filosofía, de cualquier tipo de tema posible, y que gracias a este formato con ilustraciones, con caricaturas, con monos, de pronto mucho humor justamente que tiene el libro, pues de pronto puede ser más interesante para cualquier tipo de público, como lo menciono, este tema que pues la verdad es que es necesario abordarlo y es necesario justamente dar diferentes opiniones y diferentes puntos de vista, pero informadas y documentadas como lo ha hecho Etienne y su equipo, ¿no? Y su grupo de investigadores en la región. Entonces, pues digo, la historia de cómo surgió el libro y cómo se fue planteando desde el inicio la sabe mejor Etienne, pero la parte en la que yo entro es, a mí me invitan a colaborar en este libro. Yo, una de las cosas que hago en la revista El Chamuco desde hace varios años como colaborador es justamente utilizar el género del periodismo en cómic o del cómic documental para contar diferentes temas mes con mes, ¿no? Es decir, cada mes elijo un tema diferente para la revista, entrevisto expertos, expertas en la materia, gente que ha investigado sobre ciertos asuntos, y en algunas ocasiones utilizo el humor, porque hay temas en los que se presta a utilizar el humor y el cartón político para contar los temas, pero también hay ciertas cosas que suceden en el país que no se pueden contar con humor, ¿no? Y entonces se utiliza un lenguaje más serio, a pesar de que es un lenguaje dibujado de narrativa gráfica. En este caso, en ese sentido, el libro del Tren Maya, el libro de Más Allá, una historia del Tren Maya, decidimos que tuviera humor, que fuera un libro que pudiera evocar justamente a esos libros de Rius, porque aparte me parece que si bien a nivel mundial Rius dejó una escuela en el formato de este libro, es decir, inclusive en Estados Unidos de pronto le copiaron el estilo y empezaron a salir títulos o colecciones de libros como para principiantes o for dummies, ¿no? Que comenzaron a copiar otras editoriales a nivel mundial. En México realmente hay pocos moneros, hay pocos dibujantes que han utilizado este género. Entre ellos está Patricio Monero, está el Fisgón, bueno, seguramente se mira por ahí algún nombre, pero justamente decidimos recuperar esta escuela del libro historieta para contar este tema. Como les platico, me interesaba mucho a mí conocer más sobre el tema. En 2020, cuando recién iniciaba el proyecto del Tren Maya, por ahí yo tengo una colaboración en la revista de abril del 2020 del Chamuco, donde abordo el tema en sus inicios, ¿no? Trato de investigar y trato de tener la opinión, por ejemplo, de gente como Armando Bartra, ¿no? de Luis Hernández Navarro, de La Jornada, sobre los diferentes puntos, digamos, buenos y malos del proyecto, ¿no? O sea, lo que podía salir bien y lo que podía salir mal de ese proyecto, de ese megaproyecto del Tren Maya. Y ahí tengo como un primer acercamiento a este tema, pero cuando me invitan a colaborar, a trabajar con Etienne, pues para mí me parecía bien importante y bien interesante poder justamente tener más claridad sobre el Tren Maya ya en 2025, ¿no? Ya después de todo este proceso que cuenta el libro, de todo este proceso que se vivió para tener finalmente un sistema de transporte como es el Tren Maya, y ver qué había sucedido durante todo ese tiempo. Entonces, bueno, con Etienne también aprendí
muchísimo, y bueno, fue muy divertido también poder hacer este libro en Perfecto, conjunto. pues ya tenemos esta primera parte de la historia, ¿no? Cómo es que ustedes se adentran, tiene el trabajo de investigación que ya va haciendo, cuál fue el trabajo de recuperar eso, ¿no? De que un libro gráfico no tiene que ser de un tema suavecito, o sea, podemos hablar con la caricatura que está pasando otra vez por un muy buen momento en México, estos asuntos y llegar a más gente. Entrando ahora sí al contenido del libro, muchos temas de los que se desprenden del Tren Maya. Uno de ellos, que creo que es uno de los que más lo caracterizó, fue la cantidad de información que se empezó a dar sobre el proyecto. Ya lo decías, Etienne, sobre reportajes, incluso vendidos como serios, que pues no tenían toda la verdad, que no estaban siendo muy honestos con los lectores, pero a la par también teníamos muchas notas de gente que realmente estaba preocupada por posibles afectaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo se detalla en el libro esta parte? Porque sí hubo una campaña para desprestigiar el proyecto solamente porque hay un odio exacerbado, lo había y lo sigue habiendo, contra López Obrador y lo que haga López Obrador, pero también de preocupaciones sobre todo con el tema del medio ambiente, más allá de las mediáticas, las reales. ¿Cómo es que se explica en este libro? Al parecer no te escuchamos, Etienne. Ajá. Perdón, ¿me escuchan ahora? Ya, te escuchamos. Perdonen. Una de las cosas que comento en la introducción del libro es que el trabajo se beneficia del paso del tiempo. Es decir, hay muchas cosas que no podrían explicarse sino hasta haberse concluido, o al menos una primera etapa, haberse resuelto de alguna forma u otra, ¿no? Entonces, hay mucha gente que escribía sobre el Tren Maya en los primeros años, por ejemplo, en torno a la consulta indígena que se hizo a finales de 2019 y que fue sumamente cuestionada porque efectivamente no fue idónea, aunque no ha habido un proyecto en el pasado que haya tenido una consulta indígena mucho menos bien establecida, ¿no? O sea, al proyecto del Tren Maya se le pidió todo lo que nunca antes se pedía en México. Evaluaciones de impacto ambiental estratégicas que no existen en México, consultas de cierto tipo como la indígena, etcétera, ¿no? Pero ciertamente hubieron esas preocupaciones, señalamientos iniciales, pero sí creo que poca gente se documentó o al menos siguió los acontecimientos para ver cómo evolucionaban en el tiempo. Yo diría que la cuestión ambiental en realidad emergió a raíz de la campaña de Sélvame el Tren en el 2022, ¿no? Antes, claro, había preocupaciones, la gente local tenía preocupaciones, pero de otro tipo, porque las comunidades de la región han visto una devastación a lo largo de décadas, producto de desarrollos hoteleros, campos de golf, segundas residencias, proyectos urbanísticos, parques eólicos, solares, granjas porcinas, industria, ¿no? O sea, ha habido la agroindustria de gran escala, ¿no? Que devasta barbaridades. Entonces, la gente local ha visto de todo, de manera la construcción de autopistas y carreteras, ¿no? De manera que la cuestión ambiental, así en abstracto, no causaba mucho ruido, sino hasta que vino este cambio de lo que es el tramo 5, hablando en su etapa constructiva, que iba a ir en el margen de la autopista de Cancún a Tulum y que se movió por diferentes razones que ahí abordamos en el libro, unos kilómetros más tierra adentro, ¿no? Ahí fue cuando vino la explosión mediática, gente con muchos recursos, algunos de ellos genuinamente preocupados por los ríos subterráneos y todo el sistema de cuevas y cavernas y cenotes que atraviesa esa ruta, porque son verdaderamente unos ecosistemas sumamente únicos y muy valiosos, ¿no? Entonces, pero fíjate, para la gente local, algunas de las cosas que les preocupaban era en los ejidos, más de la mitad de todo el territorio de la península de Yucatán
son tierras ejidales todavía, ¿no? A pesar de que, pues desde los tiempos de Salinas, se pueden fragmentar y vender. Pero no sabían ni la ruta exacta del tren, de qué manera les iba a afectar a su vida comunitaria, al trabajo de sus parcelas. Y luego, por ejemplo, vino una idea de implementar un mecanismo que tenía buena finalidad, que era el FIBRA, ¿no? Que fue sumamente cuestionado, un mecanismo financiero para que los ejidatarios pudieran ser socios y beneficiarse de los desarrollos relacionados con las estaciones y demás, pero que pues era un mecanismo totalmente ajeno a ellos, que dependía de la bolsa de valores y que los exponía a un riesgo tal que podían perder las tierras, ¿no? Entonces, durante más de, no sé, año y medio, fue sumamente documentado cómo ese mecanismo iba a ser problemático. Y son de las cosas a las cuales investigadores mexicanos como Violeta Núñez documentó con mucha seriedad y preocupación, y yo trabajé con ella precisamente inspirado en su trabajo, sus señalamientos, y otras personas tratando de entender esos cuestionamientos genuinos de comunidades locales, rurales, que en teoría iban a ser las beneficiadas de esta nueva estrategia, pero que tenían preocupaciones auténticas. Y nuevamente el tema ambiental, hay un libro que se llama Madre Tierra, está dedicado plenamente a todas las controversias ambientales. Yo creo que surgió después, surgió una, ya que estaba el Tren Maya construyéndose. Es un proyecto de una escala bárbara, 1.500 kilómetros, 30 y tantas estaciones, la cantidad de material que había que desplazar, trabajadores, o sea, las carreteras de la región estaban llenas de polvo durante muchos años, llenas de camiones de volteo de un lado para otro. O sea, fue una cosa verdaderamente faraónica porque es un proyecto muy grande, ¿no? En sí mismo. Entonces, en la medida en que la gente empezó a ver esa parte del impacto, o sea, cuando todavía no hay beneficios más que la generación de empleos en la construcción, que fue brutal también, ¿no? Se habla de alrededor de 600,000 empleos generados en la etapa de construcción del tren y de todas las obras asociadas durante ese periodo. Y sí, ese temática ambiental pues está abordada plenamente en ese capítulo 6 que se llama Madre Tierra, pero también lo recuperamos en el 7 de medios e intelectuales, porque precisamente de ahí se agarraron, ¿no? Para decir cosas que era un proyecto ecocida, algunos además dijeron etnocida, o sea que iba en detrimento de las culturas originarias, la cultura maya sobre todo, cuando nuevamente, si bien hay cuestiones que hay que dar seguimiento y cuestiones delicadas, por ejemplo, el desarrollo del turismo, hacia dónde va en la región, la realidad es que si vemos el todo, por eso insisto en el más allá, pues hay una estrategia de conservación ambiental con justicia social en las áreas naturales protegidas, como en Calakmul, paradigmáticamente, ¿no? Donde se hizo justicia a muchas comunidades a través de un nuevo decreto de la reserva y nuevo plan de manejo, etcétera, nueva zonificación. También en la región de Tulum, que se evitó la expansión. Tulum ya el Cabildo había autorizado que creciera la ciudad al doble, que ya ha devastado una barbaridad Tulum, se ha expandido de una manera muy violenta en el territorio, en la selva, y fue la Cuarta Transformación la que detuvo, a través de una controversia constitucional, esa autorización que ya tenía para urbanizar el doble Tulum, ¿no? Que iba a ser una locura. Pero esas tipo de cosas casi nadie las contó, casi nadie las narró, pocos investigadores, ya sean académicos o periodistas, le dieron seguimiento a esas cuestiones, ¿no? Entonces, si vemos en el conjunto, voy a dar nada más un ejemplo para dejar la palabra a Augusto. En el tema de la deforestación se habla de que alrededor de 11,000 hectáreas fueron deforestadas para la construcción del Tren Maya, que no es menor, ¿no? Ver un solo árbol derribado y el impacto que tiene eso en la fauna, en los suelos, pues es sumamente lamentable. Eso es una fracción muy pequeña de lo que han deforestado los proyectos agroindustriales, obviamente todo el desarrollo de la península, bueno, desarrollo si podemos llamar, ¿no? A la construcción de
de megaparques, de campos de golf, hoteles, etcétera. Pero para que sea una idea, Sembrando Vida, que ahí nació en esa región y que es un proyecto verdaderamente, un programa maravilloso y único en el mundo, que usa procesos, sistemas agroecológicos para restaurar suelos y hacer productiva áreas que eran muy degradadas, y a través de plantar árboles también ha logrado la restauración de 200,000 hectáreas. ¿Sí? Entonces, no es cierto. Más de 400,000 hectáreas. Hay 200,000 beneficiarios, sembradores y sembradoras, pero cada uno tiene 2.5 hectáreas. Entonces, la escala es, o sea, si se compara el daño en deforestación del Tren Maya a lo que ha logrado Sembrando Vida en la misma región, el daño en deforestación fue una fracción muy, muy pequeña. Pero otra vez, si no vemos el conjunto, no podemos apreciar este tipo de cosas y poner los impactos en su justa dimensión, ¿no? Y es que ese me parece es uno de los aciertos que tienen en este libro, ¿no? O sea, porque lo que hemos visto es la explicación de cómo nace este Tren Maya, todo lo que llevó, pero además con esta investigación en campo que realizó Etienne y que además también hace un momento nos decía Monero Augusto, es la intención también de explicar el porqué de esta obra y hacerlo a través de cómo nos han enseñado en distintos libros como Ríos, ¿no? Que es una gran manera también de acercar estos temas. Algo que a mí me llamó mucho la atención del texto es que ahora vemos a personajes que conocemos en la vida política de nuestro país y que damos noticias referente a un personaje como Salinas Pliego, a un personaje como todos los intelectuales que están ahí o que estuvieron también teniendo toda esta campaña, ahora los vemos en forma de caricatura y contándonos también este tipo de eventos, ¿no? O sea, como desde ese lado se estaban colocando a personajes estratégicos para tratar de golpear una obra que ya lo acaban de decir también ustedes, ¿no? Pues es justicia social, es hacer y acercar este tipo de obras a gente que por muchísimos años estuvo abandonada. Entonces, esta pregunta es dirigida totalmente para Augusto y que nos hable justo de qué facilidades vio en la caricatura para llegar al humor. Y como bien decías, ¿no? Se tenía que tocar con humor este tema para que la gente se pueda sentir más cercana, pero qué facilidades y qué oportunidades viste en estas caricaturas para acercar un tema tan importante y explicarlo para básicamente principiantes, ¿no? Quien se quiera acercar a esta obra del Tren Maya. Sí, Perla. Bueno, fíjate que una de las cosas que me gustaría mencionar, antes de abordar el tema justamente de esa parte de la caricatura donde aparecen personajes de la política contemporánea, es una de las cosas importantes que tiene este libro de Más Allá, además de hablar del proyecto del Tren Maya desde su surgimiento, es dar un antecedente histórico, ¿no? Que es a mí una de las partes que más me gustan, más me fascinan. Tengo algunos libros por ahí publicados con temas históricos, y a mí me interesaba mucho también saber sobre el planteamiento del proyecto en la región y por qué es justamente que se planteó ahí. Entonces, hace rato veíamos justamente en las imágenes una caricatura de Porfirio Díaz, es decir, no solamente hablamos de los políticos en la actualidad, tanto los que estuvieron involucrados en el proyecto del Tren Maya, los funcionarios públicos que estuvieron al tanto de la obra y que tuvieron aciertos y desaciertos, sino también desde los antecedentes y por qué es que esta región de la Riviera Maya, esta región del sur-sureste del país necesitaba un proyecto de una magnitud como tal. Digo, ya el tiempo y la historia nos dirá si este proyecto va justamente a cambiar esta dinámica de explotación a la tierra, a la gente, a las poblaciones, que viene desde tiempos más allá del porfiriato, pero me parece justamente importante que va dando una recopilación de todos estos momentos, tanto de las haciendas henequeneras como después la explotación de cómo surgió, por ejemplo, Cancún, cómo se fue creando como una zona
turística solamente para explotar las bellezas naturales de este lugar, para atraer turismo extranjero y nacional, pero sin un beneficio real para las poblaciones, ¿no? Y bueno, volviendo al tema de las caricaturas, de los personajes que aparecen ahí, que de pronto, pues es muy divertido, porque bueno, sabemos que pues de pronto los políticos, pues hacen humor involuntario, ¿no? También de pronto el ser monero, el otro día en otra entrevista justo me preguntaban qué tan difícil era hacer humor sobre el humor involuntario que ya de por sí tienen los políticos, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos a Zedillo hablando justamente como de la privatización del sistema ferroviario en la época neoliberal y pues haciendo un poco de exageración con respecto pues a cosas que sabemos que realmente pues ellos piensan así, ¿no? O sea, en realidad el chiste o lo que uno busca es, pues, digamos, ellos de por sí ya tienen esas declaraciones que nos hacen, pues, darnos cuenta cómo están bastante cerrados o bastante viven en su burbuja, que no se dan cuenta realmente de lo que la población necesita, pero lo que nosotros hacemos es tratar de que esos comentarios, esas declaraciones, pues tengan ese humor, ¿no? Ese chiste para que la gente pueda tener una lectura más fluida. Y bueno, este trabajo, debo comentarlo que fue en conjunto, ¿no? Es decir, no es que solamente me hayan pasado el texto o la investigación de Tien y yo lo haya traducido en dibujo, sino que a pesar de la distancia hubo un trabajo en equipo, hubo un trabajo de muchas horas de estar reuniéndonos vía remota, 2 veces por semana, a veces hasta más, estar peloteando ideas. De pronto había, por ejemplo, algunos fragmentos de la investigación de Tien, donde había que aclarar cosas porque eran demasiado técnicas, ¿no? Por ejemplo, ahí el monero Hernández también de pronto nos dio su retroalimentación como para que algunas cosas fueran mucho más fluidas, ¿no? Que fueran mucho más entendibles para la gente. Y lo que hacíamos era justamente pelotear esas ideas. Muchas de los cartones, inclusive, de pronto Etienne me decía, oye, como que los tenía muy claros, me decía, oye, aquí se me ocurre hacer este gag, ¿no? Este chiste sobre este tema en particular. Y muy, muy específicamente en el capítulo 7, creo que la gente que lo haya leído y la gente que lo vaya a leer se va a dar cuenta que nos dio como para mucho material humorístico, ¿no? Porque habla justamente, el capítulo 7 está dedicado a los medios de comunicación. Tienen en particular que están con intereses personales y que dan información de acuerdo a esos intereses que tiene el mismo medio de comunicación. Y ahí, por ejemplo, lo que hicimos fue pues hacer bastante mofa de esas exageraciones que de repente hacían, no sé, en diferentes medios de comunicación que han sido, y que nos hemos dado cuenta que han sido golpeadores, ¿no? Tanto al proyecto del Tren Maya como en general al gobierno actual. Y lo único que hacíamos justamente era pues darnos vuelo con esas declaraciones tan risorias, ¿no? Y tan exageradas que de repente hacían este tipo de comunicadores que bueno, sabemos que tienen pues por ahí un historial no quiero decir nombres, pero inclusive de montajes y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, pues justamente creo que este capítulo aclara muchas de las noticias falsas, que además me parece bastante relevante en estos tiempos donde estamos bombardeados de información falsa a través de las redes sociales, ¿no? Y que una noticia que puede ser inventada, creada, de repente no, hay mucha gente que no coteja la información con otras fuentes. Entonces es importante, creo, que se hable de esa otra parte donde justamente las noticias fueron pues creadas, en muchas ocasiones fueron pues creadas, ¿no? O inventadas y se aclararon después
pero pues ya mucha gente se quedó con la información falsa, y a pesar de que después se desmintió, ya no hubo como más eco justamente dentro de esos mismos medios de comunicación masivos, ¿no? Entonces me parece que es importante hablar de todo ese contexto, de los antecedentes, del proceso para crear el proyecto, de las polémicas que existieron en torno al tren, de las manifestaciones y de las preocupaciones auténticas, porque las hubo y las menciona el libro, ¿no? Esa lucha también social, de las preocupaciones que había de pronto de ciertos tramos del tren que iban a pasar por algunos barrios, y que la gente estaba preocupada por lo que pudiera suceder por el paso del tren, sobre todo en los tramos de Campeche y Mérida, ¿no? Y que de pronto hubo también esa negociación, y que también explica esta parte de por qué no hubo una oposición generalizada por parte de los habitantes de esta región, ¿no? O sea, es decir, por qué no hubo una manifestación masiva e importante y relevante como para frenar completamente el proyecto. Se habla de aquí en este libro, ¿no? Se habla de ese tema en este libro. Y también, finalmente, la parte de las noticias falsas y de la desinformación, que creo que es importante retomarlo y poner el dedo sobre la llaga y hablar de ello, ¿no? Porque entre tantas cosas que deja este proyecto y con esta explicación que ustedes ponen al inicio de este libro sobre el efecto del neoliberalismo en la región, nos muestra el desarrollo que les gusta y el desarrollo que reprueban, ¿no? O sea, el desarrollo que no les gusta. Una parte que en lo personal me pareció fascinante de todo el proyecto es cómo se involucró a la gente, ¿no? Que no solamente es sí en la parte de construcción, sino también, por ejemplo, en la recuperación de las piezas arqueológicas, lo que desencadenó y orilló a las autoridades a crear museos de sitio, y que la gente, pues, de acuerdo con las imágenes que nos compartían del Instituto Nacional de Antropología, pues tenías a la gente de la localidad recuperando, sacando, limpiando y acomodando sus piezas arqueológicas, ¿no? Pero ese no es el desarrollo ni la inclusión que les gusta. Les gustan los grandes desarrollos hoteleros que solamente pueden pagar los extranjeros, y no cualquier extranjero porque son de muy alto costo, pero, o sea, nos deja esa lección, ¿no? De que frente a un proyecto van a venir narrativas que incluso van a intentar sostener este tipo de proyectos a los que pueden acceder unos pocos, frente a que incluso ya cuando terminó el sexenio de López Obrador, siguen cayendo las mentiras. Etienne, ¿qué opinas de esto? Sí, qué bueno que lo comentas, Daniela, esta parte, porque quien no estuvo en la región o la visitó con este afán de recorrer, de ir a los sitios, de entender, se perdió de todas esas escenas. Ahí yo recomiendo muchísimo, y está en el libro como material recomendado, el documental de Epigmenio Ibarra, que obviamente acompañó al presidente, acompañó a su gabinete, a la Sedena, a Lina, a los arqueólogos y demás, y tiene unas escenas que son verdaderamente conmovedoras, donde efectivamente pueblos que se sentían, tal vez vivían cerca de una zona arqueológica, pero nunca se habían beneficiado de su existencia, tampoco sentían ya muchos vínculos con la cultura maya, y a través del proyecto pues lograron involucrarse en la recuperación de piezas, en la restauración muy lenta, ¿no? Muy cautelosa de sitios o de hallazgos, y aportando no solo labor, sino recibiendo también una remuneración. Es decir, el proyecto reactivó muchísimas cosas también a nivel comunitario que la gente no ve. O sea, si no tuviste el tiempo, porque es un privilegio poder tener el tiempo para viajar y ir y documentar, etcétera, pues puede acercarse. Bueno, en el libro narramos muchas anécdotas así, pero visualmente, y hay que escuchar a la gente a través de materiales como ese documental, que creo que estuvo en 3 capítulos, me parece, el documental extraordinario de Epigmenio Ibarra, concretamente sobre el Tren Maya, ¿no?
Que esa es otra cosa, ¿no? O sea, las referencias también que ustedes ponen para que la gente pueda seguir consultando, para que la gente se pueda seguir enterando de este proyecto del Tren Maya. Pero ya para finalizar esta conversación, me gustaría hacerles una pregunta que creo que muchos de nosotros queremos. Yo no conozco en lo personal el Tren Maya. Ustedes cuando fueron, digo, Etienne lo estuvo siguiendo desde que se planteó el proyecto, cómo fue avanzando poco a poquito. ¿Cuáles fueron todas estas impresiones cuando ya se subieron y fueron un turista más, ¿no? Porque creo que esa es otra realidad, y a lo que te invita también este libro, a que ya conoces toda la historia del Tren Maya, todas las resistencias que hubo para este proyecto, y otra vez regresarle a esa comunidad, a toda esa zona que, insisto, estuvo abandonada por muchísimos años, esta oportunidad también de tener un tren, de acercarse entre comunidades y de conocer también la cultura maya, que eso creo que es algo que se antoja muchísimo disfrutar cuando uno visita el Tren Maya. Entonces, sí me gustaría saber qué sintieron, cuál fue su impresión cuando ustedes ya se subieron como un turista a este Tren Maya. Bueno, yo sé que Augusto la debe, todavía falta que se suba el Tren Maya, ya pronto ¿Cómo? hará su viaje. Sí, no ha podido. Ha estado ocupado con un libro que se llama Más Allá, pero efectivamente yo he ido muchas veces, tuve la fortuna de subirme al tren en gran parte de los tramos. Mira, a mí lo que más me llama la atención es la alegría de la gente. O sea, la gente está allí con mucho orgullo, se siente muy identificada. Obviamente no... Por ejemplo, gran mayoría, creo, de los pasajeros son turistas nacionales, o sea, mucha gente está haciendo viajes al sureste o de la misma región, pero en plan de paseo, ¿no? Para ir a lugares que antes costaba más caro, tomaba más tiempo, era menos seguro que el tren, ¿no? Que es el transporte de larga distancia más seguro que hay, y en este caso, como es público y hay un subsidio cruzado, para la gente local es mucho más económico o más económico que la alternativa, que es los autobuses del ADO, ¿no? La otra cosa es ver los trabajadores también, que están ahí con mucho orgullo, la gente de la Guardia Nacional, ¿no? Que también son los encargados de las estaciones, que están ahí no armados. Una cosa que no abordamos en la entrevista, pero que abordamos plenamente en el libro, es el tema de la participación del ejército, ¿no? En la construcción, pero también en la parte ya de la operación del Tren Maya. Aclaramos muchas cosas y planteamos también algunas inquietudes, pero entonces se hablaba mucho del tren militar, ¿no? Y de los hoteles militares y este tipo de cosas, que es ridículo realmente, ¿no? Porque la gente está ahí, sí, claro, tras bambalinas, está cuidando la parte de seguridad, pero ahí ves a la gente de la Guardia Nacional, hombres y mujeres, asistiendo a personas que necesitan ayuda con su silla de ruedas, a personas adultos mayores, resolviendo inquietudes. Los trenes son perfectamente limpios porque la idea es generar el mayor empleo posible, entonces limpian todas las áreas del tren a cada rato. La gente está contenta, muy, muy contenta. Y en la medida en que se incorporan todos los trenes, pues va a haber más rutas diarias, de manera que les sirva más a la gente local que tiene que desplazarse cotidianamente, ¿no? Que hoy por hoy, si hay menos rutas, menos servicios al día, pues a lo mejor no es tan conveniente para resolver necesidades cotidianas. Y yo creo que internacionalmente ya se están despejando muchas de las campañas, ¿no? Se están difuminando, el tren ha estado en operación muchísimo tiempo ya, ¿no? Y ahora se está haciendo la parte carga y luego se debe extender hacia Guatemala un tramo. Entonces el Tren Maya llegó para quedarse y también marcó la vuelta de los trenes de pasajeros después de la larga noche neoliberal que nos los arrebató. Entonces también es una parte importante a la cual se refiere el Más Allá, porque es el inicio de una recuperación del sistema ferroviario mexicano a través de un carácter enteramente público, ¿no? Entonces es obviamente en ese sentido un proyecto histórico para el país. Perfecto, Monero, pues entonces tú tienes pendiente la visita al Tren Maya. Bueno, yo en mi defensa diré que
uno de pronto como monero tiene pocas oportunidades de salir de vacaciones. De pronto nos la pasamos dibujando y bueno, pero digo, eso no es pretexto. La verdad es que siempre en la mayoría de las investigaciones, de los trabajos que realizo, me gusta hacer documentación de campo, ir a los lugares y inclusive estar dibujando ahí como el dibujo in situ, que es bien importante también, ¿no? Llevarse una libreta y poder hacer sketches del lugar donde estás y del que estás documentando. Sin embargo, bueno, cabe aclarar que este libro, a pesar de que Etienne tiene muchos años trabajando en él, tiene varios años ya documentando, escribiendo, registrando. Yo me subí, digamos, al proyecto del tren a principios de este año, y entonces todo ese año fue justamente un trabajo intenso de estar dibujando el libro. Por eso no he tenido oportunidad de poder darme una vuelta por el Tren Maya, pero bueno, próximamente lo haré. Espero aprovechar las vacaciones que se vienen para dar una vuelta por allá. Pero algo que me gustaría a mí comentar es que, bueno, a pesar de que no he visitado el Tren Maya, yo soy un usuario recurrente de los trenes. Recientemente me mudé hacia el centro de la Ciudad de México, pero muchos años estuve viviendo en la periferia de la ciudad, en Tlalnepantla, Estado de México, donde está el tren suburbano y constantemente fue mi medio de transporte. A mí me parece que este tren suburbano, que bueno, se inauguró en el sexenio de Calderón, pues ha cambiado completamente completamente la zona. El tren insurgente, ¿no? Inclusive tengo por ahí una anécdota que justamente cuando me mandan el mensaje y no estoy exagerando, cuando me invitan, cuando me envían el mensaje de invitación para colaborar en este proyecto con Etienne, me la envía José Hernández y me pregunta que si me interesaría participar en el libro. Yo estaba justamente en Toluca visitando el tren insurgente, ¿no? Entonces de pronto fue como una epifanía. Dije, bueno, seguramente aquí hay una especie de conexión. Estoy en un tren, me están invitando a un proyecto sobre otro tren. Entonces, pues adelante, ¿no? Encantado. Y bueno, se las debo y justamente pues me voy a poner al corriente próximamente. Sí, pues ya nos tocará también nosotras. Sí, tenemos muchas ganas. Pero bueno, les agradecemos mucho, Etienne Bonbertrab, Monero Augusto Mora, que nos hayan compartido toda esta historia del Tren Maya. El libro, Más Allá, una historia del Tren Maya, ya está en librerías, lo pueden conseguir en cualquiera de las plataformas, es editorial El Chamuco. Léanlo y pues ya, seguiremos comentando las impresiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Bueno, pues ahí está esta plática que tuvimos con estos dos personajes. Por un lado, Etienne, que se aventó toda una investigación, que además es una investigación académica, es una investigación de campo. Fueron 5 años los que estuvo allí recorriendo, platicando con las comunidades, acercándose, pero también del otro lado viendo cómo era el funcionamiento para el Tren Maya, adentrándose en la obra, y por el otro también con el monero Augusto, en donde sí lo que hace es un homenaje a lo que él nos explicaba, que es una especie de el libro, como leíamos a Ríos. ¿Te acuerdas, Dani? Exacto. Entonces, pues con eso los dejamos, que sigan en su 25 de diciembre. Gracias por acompañarnos en este especial de Café y Noticias. Que tengan un buen día. Bye. Así es. Estamos en los postcréditos que les queremos dejar para esta Navidad y Año Nuevo. Navidad, hoy es Navidad. Por favor, mándenos recalentado. Mándenos su Se solicita recalentado. Hoy no queremos likes, queremos recalentado. Sí, oigan, déjenos aquí en sus comentarios
¿quiénes conocen a las ardillitas? ¿Quiénes crecieron con las ardillitas? Dani y yo sí crecimos escuchando las ardillitas. Sí, sí me la sé. Sí, la tamalada, los dientes de Pánfilo y sí, yo también crecí con esas canciones. Que quiero una novia y si puede traiga 2. Ajá. Porque hay muchos que no conocen las ardillitas. Que lo- Híjole, qué feo, ¿eh? Qué feo que no conozcan Bueno. a las ardillitas. Cada quien. Exacto. Les dejamos hace unos días en Instagram una manera en la que ustedes nos pueden dejar preguntas y nos llegaron muchas, así que vamos a responder a esas en estos postcréditos. La primera, ¿cuál es, Perla Velázquez? Es de J. Mau CVDG y dice, ¿cuál creen que sea la mayor y más ridícula mentira de la oposición este año? El Oscar es para... yo creo que la mentira más ridícula fue la de la generación Z. Sí, creo que fue eso. O sea, porque ni la generación, ni los jóvenes, ni el evento que iba a marcar un antes y un después en el gobierno de Claudia Sheinbaum. O sea, nada. Ujú. Sí, no, en realidad yo también creo que esa fue la mayor y más ridícula mentira porque incluye dos cosas. Invirtieron mucho dinero para tratar de posicionar que los jóvenes estaban movilizándose, se estaban organizando para salir a marchar en contra de la Cuarta Transformación, cosa que es totalmente falso y esa es, por eso le doy el mayor, ¿no? De la mayor mentira y la más ridícula, porque cuando salieron a marchar, había los papás de la generación Abuelitos. Z, los abuelitos de la generación Si Z. dices papás, todavía... Pero eran abuelitos, los Eran abuelitos. Los abuelitos, ¿no? Vaya. Es mentira, pero lo que sí nos debe de prender las alertas y nos debe de dejar muy claro es que van a seguir avanzando así, con las mentiras en la oposición y van a tratar de seguir posicionando sus pensamientos, su ideología con base en las mentiras. Entonces, aguas con eso. Yo digo que es la mentira también más ridícula porque, o sea, simplemente le echaron todas las ganas, metieron millones a redes sociales y después ahí lo dejaron tirado, o sea, ni siquiera lo alimentaron, dijeron, bueno, ya que empezamos esto de la generación Z, empujémoslo a ver a dónde puede llegar. No, ya lo votaron y ya para su marcha del 20 de noviembre, o sea, 3 días después ya no eran nada. Sí. Entonces, creo que el Oscar es para la pseudo generación Z. Ahí está, ya respondí a esa pregunta. La siguiente, Barragangs. De una Sandy, que nos dice, ¿cuál es la mejor manera para descansar de tanta información? Y creo que había otra de sus preguntas que nos decía si nos desconectábamos, ¿no? De las noticias. Ujú. ¿Tú puedes? No, yo la verdad no puedo desconectarme. O sea, también siempre uno está pendiente de lo que esté sucediendo, de lo que esté pasando, pero sí siento que es muy difícil que te puedas desconectar del trabajo al 100%. ¿Qué mejor forma para descansar de las noticias? Es que depende, porque si estás en la vacación, si tienes como todavía ese permiso, ¿no? De Sí. leer más tardecito el periódico, pero cuando estás en el rush del día a día, híjole, sí está complicado. ¿Tú qué haces? Pues los primeros días como que sí sigo muy todavía en el carril de noticias, pero ya el tercer día, por ejemplo, ya se me olvida poner la mañanera. Al segundo día, ya siendo muy honesta, ya se me olvida poner la mañanera y de ahí o sea, como que se va el día y ya no vi muchas cosas, ¿no? Ujú. Entonces, todo empieza con dejar de prender la mañanera. Y de repente sí ya estoy de, ay, ya me desconecté. Por ejemplo, en esas últimas vacaciones que tuve, pasó lo del fiscal, Ujú. lo de Gertz Manero. Entonces, ahí sí fue de, ay, a ver, ¿qué está pasando, no? ¿Cuál es el análisis de esto? Y ya me metí un poquito más. Ujú. Pero, o sea, como que sí empiezo bien y después ya me termino desprendiendo. Sí. Por ejemplo, lo que me pasó en la licencia de embarazo, ahí sí me di el chance de desconectarme. O sea, dije, el noticias va a ver cuando regrese. O sea, ya, adiós. Y no va a un cambiar rato. mucho el panorama. Ajá, o sea, fueron como los únicos 3 meses en los que sí dije, bye. Ujú. Yo cuando estoy en el día a día,
sí también trato mucho de hacer otro tipo de actividades. O sea, tengo muy claro cuando checo la información. En las mañanas, que sí estoy muy, muy clavada viendo todo, ¿no? Las actualizaciones. Y también en las noches, tarde-noche, le echo una vez más una checada a portales para ver cómo están cerrando sus ediciones, para ver si ha salido alguna actualización. Pero en ese inter también sí procuro tener actividades como correr. Me gusta mucho porque así despejo la mente. Muy, muy, muy. Sí, Ujú. eso sí. Bueno, ¿cuál otra? Dice, nota favorita del año, nos pregunta MX Mo. Mm, A ver, estoy pensando, estoy haciendo memoria. Hubiera hecho acordeón para estos postcréditos grabados. A ver, la nota favorita del año. Ay, bueno, yo lo voy a decir. A ver. Cuando se dio a conocer por parte de la Corte que Ricardo Salinas Pliego tenía que pagar. Sí, Creo que fue una alegría colectiva. sí, tienes razón. Ujú. Se lleva el Oscar esa noticia. Sí, sí, sí. Y porque además ya sabíamos, ¿no? Que iba para allá perfilada la Corte para que eso sucediera, para que hubiera una justicia, pero la justicia va a llegar hasta que pague. Hasta que pague. Imagínense, vamos a hacer fiesta, vamos a ir a tomar el ángel ahora sí. Ahora sí. Nota favorita del año. Cuando Donald Trump tomó la presidencia. Desde Mentira, ¿no? El 20 de enero, aquel gran 20 de enero. No, Exacto. mentira. No, creo que sí, que Salinas Pliego pague. Ojalá el 2026 sea ese año, ¿no? En el que ya pague. Ya está todo, ya está decidido que tiene que pagar. Ahora falta todo ese otro procedimiento. Que no se ha explicado, ¿no? Lo que habían anunciado, También cómo se falta. iba a hacer esa notificación al empresario. Ajá, o sea, aunque también tiene que ser un proceso muy cuidadoso, ¿no? Porque le corresponde al SAT y luego poner la mañanera para que pase eso puede ser interpretado de una manera negativa. Sí. Y tengo otra nota favorita del año. ¿Puedo? Sí. Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum por primera vez tuvo una llamada telefónica con Donald Trump y dijo que había salido bien librado, que había un periodo para... La primera amenaza de aranceles librada. Para librar los aranceles y que había todavía un periodo para seguir analizando. Digo, ya después se volvió una práctica del presidente de Estados Unidos, estar amenazando y amenazando, pero sí siento que ese día cuando salió de la conferencia a la conferencia de prensa y dijo, ya todos vieron el tuit, fue un momento también de regocijo en mi corazón. Ya me acordé yo. Échale. El primer grito de una mujer. También. Sí, ese también. Y que metiera mujeres en el grito, también. En mi nota favorita del año. Ese día estaba de vacaciones, lo tuve que ver en... Yo la vi. Ajá. Sí. Bueno, hay más preguntas. Hay una de Maus Mago que dice, ¿por qué en Café y Noticias dejaron de tener entrevistas o invitados? Saludos, Dani y Perla. Pues no es que dejemos de tenerlos, o sea, las hemos estado buscando, hemos tratado también de subir como a más entrevistados, a veces es complicado, a veces es un poco difícil que nos digan que sí, pero siempre estamos tratando de mejorar y espérense porque en 2026 va a venir una mejor temporada y vamos a tener muchas entrevistas, van a ver. Lo tomamos como una sugerencia para el siguiente año. Dice Carlos Manos Relampagueantes. Perdónme por esa lectura, pero es que está todo junto. ¿Cuál es tu top 3 de películas navideñas? Me la pones muy complicada porque no soy tan fan. ¿Tú sí? Yo sí. Yo ¿Cuáles sí son? tengo las de Mi Pobre Angelito. Ok. O sea, es un cliché, pero me recuerdan mucho a mi infancia. Es que todas las navideñas son eso, ¿no? Ajá. Entonces tú siéntete libre. Sí, me recuerdan mucho a mi infancia, que me la pasaba viendo esas películas, entonces, pues sí, yo me la puedo, o sea, en diciembre estoy viendo esas películas todo el tiempo. ¿Cuál otra? Ay, no sé. Ay, chica, Denise está diciendo todas esas películas y ahorita dices... No, pues es que son nomás. las películas, la trilogía que tienen de Mi Pobre Angelito, o sea, no nada más es una. ¿No entran Harry Potter? Pues, No. Bueno, yo Métela. veo Harry Potter. Métela. Yo veo Harry Potter. A ver, ¿quién más? ¿cuál fue la noticia que más la sorprendió en el año? Pues se Dice parece a la Carlos anterior. Buenos Relampagueantes. También, ¿quién es su político favorito? El de Perla es Alejandro Moreno Cárdenas, obviamente. No. Obvio. No. A ver, ¿tengo un político favorito?
Yo no tengo ningún político favorito. No, creo que no. Y si lo tuviera, no lo diría. Pero creo que Sí, no, yo no tengo me ninguno. quemaría. Pero no. No. No, esa se la debemos. Dice Astorga Bárbara, te admiro mucho, eres mi ejemplo a seguir. Esta fue una respuesta que le dieron a la Dani. Ay, muchas gracias, Astorga. Kinich Sama dice, ¿algún día tendremos sección de moda descolonizada en Café y Noticias u otro segmento? Ay, me declaro completamente ignorante Sí, en ese campo. ¿Tú? no, también me declaro Sí, perdónanos. incompetente para responder esa Perdónanos, pregunta. Kinich, perdónanos. Dice Farra el Cape, ¿te gustó estar en Desinformativas? Sí, estuvo muy divertido, obviamente. Ujú. Además, las van a ver aquí en Sin embargo. Ya pedimos la invitación de vuelta. Sí, no, y se puso muy interesante también. No, sí, está muy padre. Las van a tener aquí próximamente. Fue una gran experiencia también estar ahí con Marce y con Mitch, con Seudónimo. Agradecemos que nos hayan invitado a su espacio y que además sirvió para que nos conocieran desde otro lado, desde otra faceta. Ahora ustedes las van a conocer desde otro ángulo, desde el ángulo de Café y Noticias. A ver, y les preguntan si les gustó estar acá. Ajá, exacto. Que te gustaría publicar un libro. Saludos, tocaya, y larga vida para ti, tu bebé, dice Ruth Receta. Es un regaño, Perla Velázquez, ¿Por qué? de que estamos atrasando ese proyecto y atrasando. Sí tenemos ganas, Sí, tenemos muchas ganas. pero la vida, la desidia, todo. Ay, Sí, sí. pero lo vamos a hacer, lo Y tenemos que además hacer. estamos siempre en constante cambio y sí. Lo vamos a hacer, lo prometemos. Bueno, ya estamos a minutos de terminar, Perlis. Ya se nos está yendo el tiempo. Dice, ¿cómo ha sido tu experiencia como mamá primeriza, Dani? Pues la verdad muy bonita. Ya este primer año la hemos pasado muy bien. Es cansado, sí, no lo niego, pero el hecho de que sea algo planeado, algo deseado, hace que todo sea muy disfrutable, ¿no? El hecho de tener ayuda también lo hace muy llevadero. Y para mí todos los días son magia, así lo describo. Oh, qué bonito. Oigan, tenemos otras preguntas más que de las poquitas que me llegaron a mí. Dice una Sandy, ¿qué consejo le darían a los jóvenes que nos gusta informarnos para seguir haciéndolo? Vean, sin embargo. Sí, vean, sin embargo, lean, sean críticos, problematicen muchas cosas. No, sí vean distintos medios. Era broma solamente lo de lean, sin embargo. Lean distintos medios, los que les guste el discurso y los que no, incluso los que se contrapongan a lo que ustedes piensan, y así se va creciendo el criterio propio. Ujú. Así uno va, dicen que el criterio es esa opinión que tú tienes después de que ya analizaste, tienes un bagaje, entonces siempre es importante que lean y leamos cada vez más y de todo. Algún día hablarán de deporte, dice Tritón Azteca. Recuperen ese episodio del sorteo del mundial y creo que no lo tenemos que hacer otra vez. Fue muy divertido en su momento. Ustedes mismos y mismas nos dijeron, oigan, ya, pásenle a la hoja. Entonces, no somos expertas en eso. Preferimos quedarnos en la información que día a día les damos y les compartimos. Y que gane México en todo lo que participe. Y ya. Pues sí, o sea, ese es nuestro veredicto en el deporte. Que gane México. Sé que ahora en este mundial va a haber más participación de otras naciones. Entonces, la pregunta siempre es, ¿no? Si México va a llegar al quinto partido. Creo que sí va a llegar al quinto partido en esta ocasión, pero no a la faceta en la que México nunca ha podido pasar, ¿no? Entonces, yo digo que sí. Dani está así echándole porras con toda la selección mexicana. Vamos a ver si eso sucede. Ya aquí les estaremos compartiendo esas cositas. Al menos los resultados se los vamos a compartir. Análisis deportivo no creo, pero los resultados sí. Ok. Y ya por último, menú favorito de Navidad, Año Nuevo. Postdata, no se vale decir alpiste, dice Marris, oficial. Perla, alpiste. Yo alpiste, la verdad. Es que miren, a mí no me gusta la comida navideña. Me gusta la pasta que hace mi papá para acompañar y que hacen en casa el lomo o pavo. Ok.
Me gusta la pasta de mi papá. ¿A ti? A mí me gusta de todo. O sea, yo sí le entro. Solo los romeritos no me gustan. A mí me gustan, te aguanto los romeritos sin el camarón. Sí, pues no me gustan. Sí, no. Es además como este que le llaman charal, ¿no? El camaroncito. Ajá. Sí, puede ser con ese chiquito, puede ser también con los grandes, luego hacen las tortas de camarón. Ok. No, yo sí, definitivamente Sí. con eso, ¿no? Y mira, nos llegaron poquitas preguntas a Café y Noticias, a la cuenta que tenemos en Instagram. Y dice Pablo Chávez, ¿por qué nunca hablan del metro de la Ciudad de México y su líder sindical corrupto que mata al metro? Hace esa pregunta. Pablo Chávez, ¿dónde estuviste este año? Hablamos hasta el cansancio Mucho. de Adrián Rubalcaba y seguimos hablando de cómo le llevan carreados a la presidenta Claudia Sheinbaum a sus mítines. Y vamos a seguir hablando. Y vamos a claro, de seguir eso. hablando de todo lo que está pasando en el metro de la Ciudad de México, porque es un transporte el cual utilizamos, ya quizás también no como anteriormente lo hacíamos del día a día, pero seguimos utilizando ese transporte y muchos de ustedes también lo siguen haciendo del día a día. Entonces, pues sí, vamos a seguir hablando sobre eso. Y Emilio Burgos dice, qué majadería, le dijo Dulce a Dani. Sigue siendo un secreto para ustedes, sigue siendo un asunto simplemente de Interno. consumo interno, porque ustedes no se suman a nuestro canal de WhatsApp. Así que súmense y sabrán la majadería que me dijo Dulce Olvera en un ¿Cuántos cumpleaños. dijimos? 3,500. Ah, ok. Porque estamos en 3,006 Ya seguidores. casi subimos el video de Dulce Olvera en mi cumpleaños. Ujú. Sí, somos, ahorita chequé nuestra cuenta de WhatsApp y tenemos 3,006 seguidores. Ah, Ya échenle casi, ganas, ya casi. échenle ganas. Aquí les dejamos el QR, suscríbanse y con eso terminamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa y estos postcréditos que ustedes hicieron posibles. Bye. Muy buenos días, muchísimas gracias por continuar con nosotras en Sin embargo al aire. Mi nombre es Blanca Juárez y les doy la bienvenida a otro episodio de Usted, Yo y Otros como Yo. Les agradezco mucho por estarnos acompañando en este día de Navidad. Espero que hayan disfrutado la noche de ayer, que el día de hoy estén descansando y si están viendo este programa justamente en Navidad, pues doble gracias por hacerlo. Y bueno, pues eso, el día de hoy nuevamente esta fecha, pues el calendario nos pone esta fecha en la mesa, así que pues hablando de nacimientos, nos gustaría hablar el día de hoy en este programa sobre un nacimiento o más bien el acta de nacimiento. El día de hoy les vamos a hablar sobre pues cómo hacer para corregir errores que puedan estar en este documento que es tan importante, que es casi un documento base para el resto de los trámites que tenemos que realizar a lo largo de nuestra vida, cómo corregir esos errores, cómo actualizarla y también para el caso de las personas trans o no binarias, cómo pueden hacer para cambiar su acta de nacimiento. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Pues gracias por continuar acá y como les decíamos, vamos a aprovechar este día de Navidad para hablar del acta de nacimiento, cuando este personaje bíblico, Jesús, nació. Por supuesto que no había este tipo de registros, actas de nacimiento, aunque en ese momento sí había un tipo de registro del Imperio Romano. Hay que recordar que en esos tiempos ese imperio dominaba gran parte de esos territorios, también de Europa. Ahora otro imperio quiere apoderarse también de esos territorios. Y pues bueno, al final de alguna manera siempre hemos tenido la necesidad de llevar registros y en la actualidad pues eso es algo de lo cual no podemos escapar. Necesitamos tener un registro de nuestro nacimiento y eso
nos coloca en una, pues nos da la personalidad jurídica, nos hace existentes así ante el derecho. Fíjense, hace unos años, estando en campos agrícolas en Sinaloa, con personas jornaleras, conocí justo a una mujer que estaba yendo con una persona activista que defiende los derechos de las personas jornaleras. Era una mujer que ella creía que estaba cerca de los 65 años de edad, seguía ella trabajando como jornalera y creía, porque no tenía acta de nacimiento, ella es originaria de la montaña de Guerrero, no fue registrada, por lo tanto, pues no podía acceder a la pensión de personas adultas mayores que por ley se les tiene que otorgar. No sabía bien qué edad tenía, ella calculaba que ya estaba cercana a esa edad, pero no podía tramitarla y a lo largo de toda su vida se había perdido también de muchos otros programas por no tener una credencial de elector, por tener una credencial que la identificara debido a que no tenía un acta de nacimiento. Es decir, jurídicamente, para esos fines, esta mujer no existía, a pesar de que toda su vida ella había trabajado en los campos y había entregado su fuerza de trabajo para que tengamos también productos en nuestra mesa. Vamos a ver esta cápsula, es una entrevista con el abogado Isaac Alberto Zacarías. Él nos acompaña para poder desmenuzar este tema y hablarnos sobre por qué es tan importante el acta de nacimiento. Vamos con él y regresamos. Pues el acta de nacimiento, pues no solamente es un papel, pues no, sino sí es este documento que nos va a dar una garantía jurídica, es como esa llave que luego nos va a dar el acceso a otros derechos, pues no. El tener un acta de nacimiento al final, pues es lo que nos va a dar el derecho incluso a acceder a todos los servicios públicos, ¿no? Desde tener una identificación, por ejemplo, la INE, en materia de derechos, si queremos salir del país, pues bueno, el tema del pasaporte, en temas fiscales, pues el tema del registro federal de contribuyentes. Entonces nos va a dar este acceso a otros derechos, pues, ¿no? Ejercer también nuestros derechos civiles y políticos, gozar de una seguridad jurídica, seguridad social. Entonces, si no tenemos este documento, pues prácticamente quedamos a la indefensión, ¿no? En el acceso al derecho, porque también es parte de cómo nos desarrollamos a nivel social, pues, ¿no? Entonces, este documento pues es importantísimo y pues si lo vemos desde un marco legal, tenemos todo un marco internacional como un marco nacional que protege el derecho a la identidad, pues, ¿no? Desde lo internacional tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues, ¿no? En el que establece que todas las personas, artículo 6, que todas las personas vamos a tener derecho incluso a una nacionalidad, porque en esta acta de nacimiento vienen datos desde nuestro nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar, y esto es también lo que nos va dando parte de la identidad, pues, ¿no? Tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el Pacto de San José, que también nos da, ¿no?, este derecho a la identidad como tal. En el deber ser nos deberían de dar esta identidad jurídica desde que nacemos, pues, ¿no? Con quien tiene la patria potestad o la tutela, nuestro mamá, papá o persona que vaya a llevar que tenga este derecho sobre las infancias o las adolescencias. Pues ya tenemos toda esta convención sobre derechos de la niñez, pues, ¿no? Que finalmente también marca que tenemos que tener un registro, que podemos ser inscritos en los registros y darnos esta nacionalidad, pues, ¿no? Que también es parte de nuestra pertenencia, pues, ¿no? Entonces, respetar el derecho a las niñas, niñas y adolescentes a su identidad. Sin embargo, bueno, sabemos que en México puede haber realidades en el que las personas simplemente no acceden a este derecho a la identidad y van creciendo y no van accediendo a estos derechos y simplemente se quedan sin un acta, pues, ¿no?
Y bueno, eso es lo que tenemos, como bien nos lo explicó el abogado Isaac Alberto Zacarías. Es por eso que es tan importante contar con este documento. Afortunadamente también, pues cada vez hay muchísimo menos personas que no cuentan con un acta de nacimiento o que tienen errores en las actas. Antes creo que sobre todo de manera generacional y tomando en cuenta la diversidad de nuestro país en las poblaciones indígenas, en los pueblos originarios, en las comunidades muy pequeñas, pues a veces las personas no podían incluso ni siquiera acudir a un registro civil a registrar a sus hijos, a sus hijas, porque eso implicaba también dinero y un desplazamiento en lugares en los que no había carretera, así que aprovechaban cuando una persona iba a la cabecera municipal para decirle, pues registra a mi hijo, registra a mi hija, y pues si a la otra persona se le olvidaba cómo le habían dicho que pusiera el nombre, pues ya ahí se hacía una cadena de errores. Precisamente había sido un gran problema, la falta de oficinas de registro civil en algunas regiones. Y también hay que recordar que en un momento había multas para las personas que no registraran a sus hijas e hijos en dado tiempo. Algo que nos recuerda el abogado Isaac Alberto Zacarías es que ya no existen esas multas por registrar tarde a una persona. Esto es importante que la gente lo sepa porque pues tampoco se le puede dar, dado este contexto, justamente lo que les platicaba, que no hay a veces registros civiles o no había registros civiles cerca de muchas familias, de muchas localidades, pues no se les podía poner toda la responsabilidad de estas familias. Es muy importante que sepamos esto, que además que no teman que cuando se presenten al registro civil les van a cargar con una multa, mejor háganlo lo antes posible de registrar a su hija y a su hijo. Y ahora sí, vamos a escuchar qué es lo que nos dice el abogado sobre qué es lo que hay que hacer cuando hay un error en nuestra acta de nacimiento. Y habrá que observar varias necesidades, pues, ¿no? Si a lo mejor estamos hablando de población en general, población que no son personas trans y que tal vez su documentación tiene algún error, se pueden hacer bajo un trámite administrativo o pudiera ser ante juicios y va a depender. Por ejemplo, un trámite administrativo es cuando a lo mejor hay un error ortográfico, pues, ¿no? De repente, por ejemplo, quizás hace unos años hablábamos, por ejemplo, a María le ponían solo Ma, pues, ¿no? Ma, punto. Y a lo mejor mi documento escolar sí salió como María, pues, ¿no? Entonces, ahí hay una inconsistencia entre lo que aparece en mi acta y lo que aparece en mi certificado. Por ejemplo, este tipo de errores son administrativos. Simplemente es llevar la papelería, por ejemplo, escolar y decir, bueno, es que mis documentos escolares, mi CURP, mi cuenta de banco, todo está como María y en el acta está como Ma. Pues no, Ma, punto. Entonces, se hace a través de un procedimiento administrativo que puede ser resuelto ahí mismo en los registros. Puede ser el estatal, por lo general van a ser en los estatales, pues, ¿no? Sin embargo, hay otro tipo de situaciones, como cuáles. A lo mejor, por alguna razón, mi nombre es María, pero la gente me conoció siempre, no sé, como Araceli, pues, ¿no? Entonces, ahí ya hay un tema porque sí implica un tema jurídico, pues, ¿no? Ya, estos datos hay una palabra, mira, se me fue la palabra, con respecto a la identidad, ya son muy claros, pues, ¿no? Entonces, aquí habrá que llevar todo un juicio por lo civil. También se puede comprobar que la persona es reconocida, es nombrada bajo cierto nombre y entonces, por lo tanto, sí puede presentarse un juicio por lo civil y ahí sí ya para cambiar el nombre como tal, pues, ¿no? De la persona. Por ejemplo, tengo un ejemplo muy claro, ¿no? Tengo una tía que durante casi 30 años de mi vida
yo la conocí como mi tía Blanca. Sin embargo, ella no se llama Blanca, se llama Rosa María, pues, ¿no? Sin embargo, su documentación, toda su documentación legal de ella está como el nombre jurídico, pues, ¿no? Entonces, si ella en algún momento hubiera querido hacer su cambio legal hacia Blanca, tal vez hubiéramos tenido ahí algunas situaciones, porque toda su papelería jurídica legal está como Rosa María, pero solo socialmente la conocemos como Blanca, pues, ¿no? Entonces, bueno, ella nunca quiso hacer este trámite legal, pero si lo hubiera querido hacer, sí tendríamos que haber comprobado que tenía documentación, que tenía papeles legales importantes que le atañaban a su vida como Blanca para que pudiera ser más sencillo hacer el cambio en su acta de nacimiento. Sin embargo, tenemos el tema de los derechos humanos como un derecho importantísimo, libre desarrollo de la personalidad y tal vez bajo este enfoque si pudiéramos haber cambiado su acta de nacimiento a Blanca, pero sí se vería ella en la necesidad de hacer la actualización en toda su papelería, pues, ¿no? Entonces, ahí es donde vienen otros supuestos con respecto al derecho a la identidad de género, que esto ya implica a las personas trans, pues, ¿no? Y Claro. que ya hay todo un bagaje legal internacional, nacional que protege y garantiza el derecho a la identidad de México. Tendría que acudir al registro civil a solicitar que su acta de nacimiento cambiaran el nombre de Rosa María por Blanca y el registro civil le iba a dar una negativa. Entonces, conforme a ello, ya aplicaría diversos caminos, pues, ¿no? Uno de los caminos pudiera ser un juicio ordinario para poder comprobar que ella socialmente y cómo es una afrenta el nombre de Rosa María para que ella pudiera entrar por ahí, pues, ¿no? O la otra sería irnos por juicio de amparo indirecto por violación a su derecho de libre desarrollo de la personalidad y entonces empezar ese camino, pues, ¿no? Pero la primera autoridad es el registro civil. Y bueno, una parte importante de la población que necesita hacer cambios en su acta de nacimiento es, por supuesto, la población trans, la población no binaria. Aunque la mayoría de las entidades del país, la mayoría de los estados en México ya aprobaron reformas para facilitar este trámite en el registro civil, todavía hay otras varias que no lo han hecho y que pues que a pesar, por el contrario, hay algunas otras que aunque no han hecho esta reforma, en la práctica sí permiten que la gente de la población trans pueda cambiar su acta de nacimiento. Pero pues también es un tema que al final pues administra cada estado. En esta entrevista nos explica el abogado Alberto Zacarías qué es lo que deben hacer las personas trans para iniciar este trámite civil. Con respecto al tema del reconocimiento de la identidad de género, es importante que no aplica para todo el acrónimo LGBTIQ+. No solo aplica para poblaciones trans y dentro de No poblaciones binarias. trans estarían las personas trans que nos expresamos, nos vivimos desde lo binario y las personas NB, pues, ¿no? Actualmente solo nos falta que tengan legislación para tema administrativo. Nos falta Aguascalientes, falta Querétaro, Tabasco y Chiapas, si no mal recuerdo. Nos faltan estas cuatro entidades federativas, pues, ¿no? Sin embargo, de estas cuatro, Durango, falta Durango, también Durango. De estas entidades, lo que es Aguascalientes sí te hace reserva administrativa. Ahorita platico sobre eso. Pero, por ejemplo, Querétaro no te hace reserva administrativa. Durango tampoco, hay complicaciones, pero Tabasco y Chiapas sí hacen reserva administrativa. ¿Qué significa? Que las personas que viven en estas entidades pueden ir, Ciudad de México, Jalisco lo permite, entidades federativas que sí permiten el reconocimiento legal y luego regresar a su estado a solicitar que se haga la reserva correspondiente, pues, ¿no? En los estados donde tampoco hay reconocimiento y no hay reserva,
pues tristemente las personas pueden viajar a otro estado que sí se los permita, pero se encuentran con la barrera en su estado, pues, ¿no? Y ahí empieza una complicación. Por ejemplo, Chihuahua lo hacen a través de una jurisprudencia, no es así como tal cual administrativo. Tampoco Nuevo León lo hacen a través de un juicio por lo familiar y Tamaulipas también es por tema juicio de amparo. Sin embargo, digamos que ya son procesos que han venido trabajando las organizaciones y luego uno se acerca, cabildea y digamos que los trámites son mucho más sencillos y más fáciles, por así decirlo, pero bueno, finalmente no son administrativos, pues, ¿no? En el resto de las entidades, pues ya es un trámite administrativo. Y efectivamente, como tú lo comentas, depende del estado, puede llegar a ser el procedimiento, pues, ¿no? Por ejemplo, si te lo aterrizo en el estado de Jalisco, es un trámite sumamente sencillo, rápido, solo se requiere que la persona se presente al registro con su acta de nacimiento y una identificación con foto que por lo general va a ser la INE, el pasaporte, el tarjetón del IMSS, credencial escolar y con eso sería más que suficiente para que inicie el proceso de su reconocimiento a la identidad. En Jalisco dura aproximadamente una semana para que les puedan entregar su acta con una serie de oficios para que puedan hacer la actualización de toda la documentación, pues, ¿no? Es importante que las personas que van a utilizar este trámite sepan y conozcan que no solamente es cambiar el acta, sino que tienen que hacer la actualización de toda la papelería que no se hace en automático y que la persona tiene que ir a todas las instituciones donde tiene un documento a solicitar la actualización de datos. Y que si bien se ha ido avanzando y por ahora es más rápido y más ágil, hay entidades federativas que al final en cada institución rota la gente, no toda la gente está enterada de estos temas y se empiezan a topar con las negativas o con las barreras o con las burocracias, pues, ¿no? Y entonces toca estar ahí empujando y estar haciendo que estos trámites salgan, pues, ¿no? En esta cápsula que acabamos de escuchar, el abogado Isaac nos habla de las reservas. Y bueno, para entender esto, él nos explica que pues existe una plataforma nacional donde todos los registros civiles de los estados tendrían que pues ingresar todos los cambios, ir actualizando todos los datos, los nuevos nacimientos, los registros, pero pues su implementación ha sido lenta. Por otro lado, pues cada estado puede modificar solamente la parte que le toca, es decir, si una persona que nació en Aguascalientes y quiere cambiar su acta de nacimiento, es una persona trans, en Aguascalientes no lo podrá hacer muy probablemente, si no es con un amparo, entonces mejor prefiere acudir a la Ciudad de México, ahí realiza su trámite, entonces la Ciudad de México cambia esos datos de esa persona en la plataforma nacional, sin embargo, pues solamente en lo que respecta a la Ciudad de México. La reserva, es decir, donde originalmente se registró esa persona, que fue en Aguascalientes, va a seguir esos datos estando en la misma condición y esas reservas, eso que se quedó ahí en el inicio, porque ahí es donde comenzó, donde nació y donde se registró, eso también es lo que habría que cambiar y son todavía pues las parte de los obstáculos, de las dificultades que se tiene con estos cambios de registro. También pues algo de lo que nos señala es que a partir de esto pues hay que hacer también ahora otros cambios y notificarlo al Registro Nacional de la Población, quien es la entidad encargada de actualizar la CURP, la clave única de registro de población, que sabemos que es algo que también es ahora base que nos piden para pues prácticamente todos los trámites. Estos son
solamente parte de los obstáculos a los que se enfrenta esta población. Vamos a escuchar a Isaac y volvemos. Se supone que existe una plataforma a nivel nacional que tienen que usar todos los registros a nivel México y eso creo que ha ido muy paulatino. Sin embargo, cada estado pues tiene acceso a modificar solo lo que corresponde a su estado. Bueno, entonces cuando vienen de otros estados aquí a Jalisco, Jalisco les da un acta, pero ese acta ya es de Jalisco. Entonces esa persona ya pasó a las listas de Jalisco, ya dejó de ser de las listas del otro estado. Bueno, sin embargo, Jalisco no puede ir y modificar los documentos de ese otro estado, no puede hacer nada, sino que ya la persona tiene que acudir a su registro con el documento que le da el estado de Jalisco, que le podemos llamar notificación, acuse, exhorto, oficio, apéndice, para que entonces el registro primigenio dé de baja el documento, le avise a la RENAPO para que RENAPO dé de baja la CURP anterior y la asocie con la CURP nueva. Bueno, eso es lo que tiene que suceder para que la persona a partir de ahí ya no tenga tantas problemáticas para hacer la actualización en el resto de su documentación. Hay dos leyenditas que tienen que aparecer en la curva. Una leyenda que le aparece, eso es a todas las personas, que es CUR verificada por la Dirección del Registro Civil, aparece algo así, pues no. Toda persona que tiene más de una CURP aparece otra leyenda que dice CURP asociada por corrección y luego aparece la CURP anterior. Por una cuestión también de evitar y que no exista un tema de discriminación, porque esa leyenda, como aparece en la curva anterior, sí evidencia que la persona hizo un reconocimiento legal de la identidad. Y sé que a muchas personas trans no les gusta la idea de que aparezca esta curva. Sin embargo, no se ponen de acuerdo a nivel institución que si esta CURP yo la oculto, luego el SAT me la pide. Relaciones exteriores me la pide. Para hacer documentos escolares me la pide. Tema de títulos, temas de bancos y etc. me la piden. Entonces, actualmente la recomendación es que esa leyenda aparezca, la persona termine de hacer todo lo que tenga que hacer y luego solicitarle a la RENAPO que oculte esa leyenda. No, no desaparece, no es la quita, no la desaparece como tal, solo la oculta. Ese dato se oculta y ya no aparece visible en el documento. Entonces, mientras no exista un mecanismo donde todas las instituciones puedan verificar y validar y rastrear el trámite, pues se necesita tener ahí, pues, ¿no? Entonces, de repente, este pasito, mucha gente no lo hace y van a hacer su pasaporte y ¡pum! Ahí es donde le dicen, no, no se puede, hay que solicitarla, pues, ¿no? Entonces, hay que ir a solicitarlo, pues, ¿no? Entonces, son situaciones que todavía de repente nos enfrentamos. Por eso, una recomendación que le podemos dar a las personas trans es que planeen su proceso. Sin embargo, pues también tenemos derecho a seguir nuestras vidas y de repente, pues no tenemos los tiempos para hacerlo. Y a veces se nos van ahí y los temas, pues, ¿no? Pero se empiezan a conflictuar con esto para poder actualizar algunos documentos rápido. Por ejemplo, pasaporte y lamentablemente así lo reglamentaron y ya está en el documento de pasaportes y viajes que dice que una vez que Secretaría de Relaciones Exteriores se le avisa que hicimos este reconocimiento, son 40 días para que nos den nuestro pasaporte. Entonces sí hay ahí un temita de discriminación con respecto al resto de la ciudadanía, porque el resto de la ciudadanía se lo dan ese rato, pues, ¿no? No hay normativa clara y las Afores es un problemón, ¿no? Es un broncón y la Conducef pues está así queriendo lavar las manos de, pues es que quien lo tiene que hacer son las Afores. Pues sí, pero tú eres quien regula, tú tendrías que darles una indicación, pues, ¿no? Entonces sí, de repente tenemos complicaciones con las Afores porque y creo que tiene que ver con su personal, porque digamos que
los principios orientadores ya están. Y es muy curioso porque una Afore, ¿puedo decir nombres? ¿Puedo quemar Afores? Sura, ¿no? Hay gente que se la hizo súper rápido, a otra gente le está tardando. Coppel es otro que, híjole, ¿cómo nos hace la vida imposible para actualizar datos? Coppel, Azteca, y depende quién me atienda, es como si avanza o no avanza. Pues no. Banorte parece que ahí va, ahí la lleva bastante bien. Banamex ha estado reportando que ahí va, pero de repente es su personal, ¿no? Lo mismo con documentos escolares, pues, ¿no? Ya, por ejemplo, una UNAM entra en los trámites súper rápido, una Universidad de Guadalajara entra súper rápido, un TEC de Monterrey están entrando bien, pero hay otras universidades en otras entidades federativas. Híjole, nos traen, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos un problema con la Universidad UNE, aquí en Guadalajara, que nos trae vuelta y nomás no nos definen, pues, ¿no? Entonces sí, de repente falta todavía que las autoridades competentes saquen o den directrices muy claras de qué tienen que hacer las instituciones públicas o privadas para hacer los trámites. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Déjenos sus comentarios, compartan este contenido a quienes creen que les puede servir. Les deseamos felices fiestas. Muchísimas gracias y hasta luego.